En esta oportunidad vamos a tratar un tema que es fundamental en la física, tal como lo es el trabajo y energía. Esto en representación del grupo estudiantil FOME, quien en esta oportunidad pues tiene el grato placer de trabajar con ustedes el licenciado Rudy Faustino López Morales, su servidor. Voy a mostrar algunos casos que se dan en la vida real para que se pueda observar que el trabajo y energía sí es aplicada en casos cotidianos. El primero sería el trabajo. Si ustedes se dan cuenta, el helicóptero está ejerciendo una fuerza en el carro, en la camioneta. Una fuerza que tiene cierto ángulo. Pero a pesar que el helicóptero está ejerciendo la fuerza en dirección hacia arriba, el carro no se va hacia arriba, sino él sigue con su fuerza horizontal. Entonces, acá sería la primera demostración viéndolo en un caso real. Aunque el helicóptero ejerce una fuerza con cierta inclinación, el carro sigue con su fuerza horizontal. Vemos acá también un caso de conservación de energía, donde pues el carrito baja y la energía se conserva. Y el más aplicado es en caída libre, donde en la parte de arriba tiene cierta energía y la energía se va a conservar en toda su trayectoria, que es lo que vamos a ver a continuación. Lo más importante en la física es entender el porqué de las ecuaciones. ¿Por qué voy a utilizar esta ecuación? ¿Por qué voy a utilizar esta? ¿O en qué casos la tengo que utilizar? Eso es lo más importante en la física, saber el por qué. ¿Por qué voy a utilizar esta ecuación? ¿Por qué voy a utilizar la que? Entonces, vamos a empezar con el primer análisis, que es energía. La energía es una fuerza constante aplicada a una distancia, a un cambio de posición. Eso es energía. Fuerza por el cambio de posición o el cambio de distancia. La primera energía que vamos a trabajar es en un diagrama como este. Hay una cierta masa, hay un cierto cuerpo en un plano horizontal. Y una fuerza constante hace que esta masa se mueva de una posición inicial a una posición final. A este cambio de posición le vamos a llamar delta X, porque cuando esta fuerza hace efecto en esta masa de acá, la hace cambiar de posición. Y entonces, aquí se aplica lo que es energía. A un diagrama como este le vamos a llamar trabajo. Fuerza por, en este caso, el cambio de posición sería delta X. Fuerza por delta X. La siguiente energía es cuando hay una altura. Todo cuerpo, acá en la Tierra o en cualquier otro planeta, va a ejercer un cuerpo, una fuerza que se dirige hacia el centro de la Tierra o hacia el centro del planeta donde se encuentre, una fuerza llamada peso. En el caso de acá, pues el peso la representamos con una W. Y entonces, si se mantiene un cuerpo a una cierta altura, le llamamos altura inicial. Al dejar caer este cuerpo y llegar hasta su punto más bajo, le llamamos altura final. A este cambio de altura se le conoce como delta Y. Lo mismo que en el caso anterior, a un cambio de posición, delta X. Acá, a un cambio de altura, delta Y.
Nuevamente vamos a aplicar la definición de energía. Energía que es igual a la fuerza constante por un cambio de distancia. Entonces, energía sería igual. En este caso, la fuerza constante es el peso. Porque en cualquier punto que analicemos a esta manzana, su peso va a seguir siendo el mismo. Por lo tanto, entonces sería la fuerza constante. Por el cambio de posición, en este caso sería delta Y, porque cambia de altura. Por lo tanto, se le llamaría delta Y. Entonces, a esta energía, donde se incluye lo que es la altura, se le llama energía potencial. Cuando nos presentamos entonces en un diagrama como el que vimos anteriormente, se le llama trabajo. Y aquí, como se aplica lo que es una altura, se le llama energía potencial. Para desarrollar un poquito más la ecuación, para que quede así como se conoce comúnmente, quedaría que el peso es masa por gravedad por el cambio de altura. Es así como conocemos entonces a la ecuación de energía potencial. Pero hay otra energía y es la que vamos a analizar a continuación. Cuando un cuerpo cambia de posición a una cierta aceleración, su velocidad se puede incrementar, puede haber un cambio de velocidad y entonces cuando un cuerpo llega a tener una velocidad, ejerce también una energía. Entonces aquí vamos a ver la tercera energía. La primera energía, que fue la que vimos cuando se desplaza en forma horizontal, que se le llama trabajo. La otra energía, cuando hay una altura, se le llama potencial. Y entonces, a esta energía donde hay una velocidad se le llama energía cinética. Pero ahora viene la pregunta. Cuando vimos trabajo, había una fuerza. Cuando vimos lo de la energía cinética, potencial, había una fuerza que era el peso. Pero acá no hay una fuerza. Y es lo que vamos a analizar entonces. Primero, ¿qué es aceleración? La aceleración es el cambio de velocidad en un determinado tiempo. El cambio de velocidad sería velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. Pero vamos a suponer que un cuerpo, cuando no tiene velocidad, no tiene energía. Por lo tanto, en esto vamos a decir que la velocidad inicial es cero. Y a un cierto desplazamiento ya tiene una cierta velocidad. Por lo tanto, decimos que la velocidad inicial es cero y me quedaría velocidad final dividido tiempo. Por lo tanto, entonces la aceleración es velocidad final partido tiempo, al menos para este análisis. Despejando la velocidad final, me quedaría velocidad final es igual a la aceleración por tiempo. Entonces, esta ecuación la vamos a guardar. Vamos con otro análisis. ¿A qué es igual el cambio de posición? Para ello, pues vamos a utilizar otra ecuación de cinemática que sería el cambio de posición es la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero como ya habíamos dicho que al inicio la velocidad inicial es cero, entonces esto de acá es cero y me quedaría que delta x es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya tengo entonces dos ecuaciones. Ahora me voy a la definición de energía. Una fuerza constante por el cambio de posición. Entonces, ¿a qué es igual la fuerza? La fuerza es igual a la masa por aceleración. Esto es fuerza. Y
¿Cuál sería entonces el cambio de posición? Sería delta X. Y delta X ya habíamos dicho que es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bueno, ahora vamos a realizar este producto. Y entonces sería un medio de la masa por aceleración por aceleración, aceleración al cuadrado y tiempo al cuadrado. Por propiedades de exponentes, como acá ambos tienen el mismo exponente, se puede expresar así. Aceleración por tiempo dentro de un paréntesis al cuadrado. Pero en mi primera ecuación que habíamos guardado acá, decimos que la velocidad final es igual a la aceleración por tiempo. Y como acá tengo aceleración por tiempo, voy a sustituir esta ecuación o estas variables de acá por lo que tengo acá. Y entonces ya me queda que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado o la velocidad que tenga, dependiendo qué velocidad vayamos a analizar. Entonces acá está la tercera energía. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es energía cinética. Vamos entonces ahora con los problemas aplicados. Vamos entonces con este pequeño problema aplicando entonces una de las energías que ya vimos anteriormente. Dice, un baúl arrastrado a una distancia horizontal de 24 metros mediante una cuerda que forma un ángulo de 60 grados con el piso. Si la tensión de la cuerda es de 24 newton, ¿cuál es el trabajo realizado? En física, es aconsejable que siempre se realice un diagrama donde podamos indicar todos los vectores y todos los datos que en el problema se nos plantea. En este caso, voy a dibujar un pequeño diagrama donde dibujo una línea horizontal para representar la distancia que nos dicen ahí. Luego, vamos a aplicar el vector fuerza, que dice que forma un ángulo de 60 grados con el piso. No necesariamente este vector tiene que salir de acá del piso, sino pues puede ir acá, siempre y cuando pues no se le cambie la magnitud. Si ustedes se dan cuenta acá, se hizo una línea paralela al piso. Entonces, aquí indica los 60 grados con respecto al piso. Los 24 newton. Ahora bien, como dice que es arrastrado a una distancia horizontal de 24 metros, quiere decir que este cuerpo tenía una posición inicial y es arrastrado a una posición final. A ese cambio de posición es de 24 metros. Al inicio de la presentación habíamos visto que un helicóptero le aplicaba una fuerza a un camioncito, pero que el camioncito no se iba para arriba, sino él seguía en forma horizontal, indicando entonces que la fuerza que hace que se cambie de posición no es la fuerza que está inclinada, sino la fuerza horizontal. Entonces, como esta fuerza tiene una inclinación, va a tener dos componentes, la fuerza en X y la fuerza en Y, la cual nos interesa ahorita conocer la fuerza en X, porque es la que hace que cambie de posición el cuerpo de acá. Ahora bien, para conseguir la fuerza en X es necesario aplicar un poco de trigonometría. Voy a imaginariamente mover el vector de la fuerza en Y para acá. Entonces, nos damos cuenta que acá se forma un triángulo rectángulo de 60 grados, donde la fuerza de 24 newton sería la hipotenusa, la fuerza en X sería el cateto adyacente y la fuerza en Y sería el cateto opuesto. Quien nos hace ahorita, pues, necesario es la fuerza en X. Para ello, pues, entonces ya sabemos que este sería el cateto adyacente. Y como ya conocemos la hipotenusa, aplicamos entonces la función de coseno, que es
cateto adyacente dividido la hipotenusa. Sustituimos entonces el cateto adyacente, que sería acá la fuerza en X, dividido la hipotenusa, que es la fuerza. Por lo tanto, si despejamos la fuerza en X, me quedaría que la fuerza en X es igual a la fuerza por coseno del ángulo. Ya tenemos entonces a qué es equivalente la fuerza en X. Ahora sí, aplicamos el concepto de energía, que en este caso se aplica el concepto de la energía del trabajo. Trabajo entonces es igual a la fuerza constante por el cambio de posición. La fuerza entonces que hace mover al cuerpo de acá, ya habíamos dicho que es la fuerza en X. Entonces, donde está la fuerza, vamos a sustituirlo por la fuerza en X, porque es la fuerza que lo está moviendo por el cambio de posición. La fuerza en X es igual a la fuerza por el coseno. Acá hice esta pequeña sustitución, entonces, donde estaba la fuerza en X, se sustituyó por la fuerza por el coseno del ángulo. Ahora, ya tenemos nuestra ecuación despejada, ya solamente es de sustituir los valores. La fuerza es de 24 newton por el coseno de 60 grados y multiplicado por el cambio de posición, que serían de 24 metros. Al multiplicar y realizar este producto de acá, me da que el trabajo es de 288 joules. Y entonces así queda resuelto el problema de acá. Continuamos entonces con este otro problema que dice: una fuerza horizontal de 140 newton jala un trineo de 10 kilogramos hasta una distancia de 40 metros en un sendero. Si el coeficiente de fricción de deslizamiento es 0.2, ¿cuál es el trabajo resultante? Igual que en el problema anterior, es aconsejable realizar un pequeño diagrama donde podamos introducir y plantear todos los datos que a nosotros se nos dan en el problema. Nuevamente, pues yo planteo una línea horizontal, un cuerpo que represente al trineo en este caso, que tiene una masa de 10 kilogramos y es jalado con una fuerza horizontal de 140 newton. Y como dice que esta fuerza de 140 newton hace que cambie de posición de 40 metros, nuevamente pues planteo que su posición inicial estaría acá y al aplicar la fuerza termina en otra posición. Por lo tanto, ese cambio de posición equivale a 40 metros. Pero acá nos dan otro dato: coeficiente de fricción. Quiere decir entonces que entre el trineo y el suelo hay un coeficiente de fricción de 0.2. Por lo tanto, hay una fricción, una fuerza de rozamiento que se opone a este movimiento, que le llamaríamos entonces fricción, fuerza de rozamiento. Ahora, vamos entonces a calcular a cuánto equivale la fuerza de fricción. Para ello, entonces nos vamos a la ecuación de fricción que dice el coeficiente de fricción cinética por la normal. ¿Pero a qué es igual la normal? Rápidamente podemos hacer un pequeño análisis de que en la Tierra, pues todo cuerpo ejerce una fuerza hacia abajo a la que le llamamos peso. Pero el trineo no se va para abajo porque el suelo le regresa la misma fuerza en sentido contrario a la que le llamamos normal. Entonces decimos que si al peso yo le resto la normal, me da igual a 0, porque están en equilibrio. Despejando el peso, me quedaría que el peso es igual a la normal. Entonces acá, en lugar de la normal, voy a escribir su equivalencia, que sería el peso. Por lo tanto, la fricción es igual a el coeficiente por
el peso. Que nosotros ya sabemos que el peso es igual a masa por gravedad. Entonces ya tengo la fricción que es igual al coeficiente por masa por gravedad. Entonces voy a sustituir los valores y digo, el coeficiente es de 0.2. La masa que es de 10 y la gravedad de 9.8. Al realizar entonces esta multiplicación, me queda que la fricción entonces es de 19.60 newton. Entonces ya tengo el valor de la fricción. Me voy entonces al análisis de la energía, que en este caso pues ya sabemos que es trabajo. ¿Y cuál sería entonces la fuerza constante? Tengo una de 140, pero también tengo la fricción. Entonces, para realizar el análisis de la fuerza constante, pues acá digo, si el objeto va hacia la derecha porque hasta acá se está jalando el trineo, entonces la fuerza de fricción como se opone, entonces se dice que a la fuerza de 140 newton se le resta la fricción ya que se está oponiendo al movimiento, quedando entonces que la fuerza menos fricción multiplicado por el cambio de posición. La fuerza sería de 140 menos la fricción que sería de 19.60 por el cambio de posición que en este caso serían 40 y digo 140 menos 19.6 o 19.60 multiplicado por 40 me queda entonces que el trabajo es de 4.816 joules. Queda entonces resuelto este problema. Bueno, ya resolvimos entonces problemas con energías de trabajo. Vamos ahora a realizar un pequeño problema donde se apliquen las energías cinética y la energía potencial. Para ello vamos a utilizar la conservación de la energía. Dice entonces el problema, ¿qué velocidad inicial debe impartirse a una masa de 5 kilogramos para elevarla a una altura de 10 metros? ¿Cuál es la energía total en cualquiera de los puntos de trayectoria? Vamos a realizar entonces este pequeño esquema donde podamos incluir todos los valores. Entonces, aquí estaría mi línea horizontal. Debe elevarse entonces una masa hacia arriba, ya que así dice el problema. Y aquí estaría la masa, la cual se va a elevar a una altura pues de 10 metros. Para ello, para que pueda elevarse, necesita una velocidad inicial. Al momento de llegar a su altura máxima, decimos que al inicio pues no tiene altura. Altura inicial. Al llegar a su punto más alto le vamos a llamar altura final. Aquí hay un cambio entonces de altura, lo cual le ponemos cambio de altura de 10 metros. Ahora ya tenemos entonces nuestro diagrama. Ya incluimos todos los valores, recordando que esta masa es de 5 kilogramos. Analizamos entonces las ecuaciones de conservación de la energía y dice que la energía cinética inicial más la energía potencial inicial debe de ser igual a la energía cinética final más la energía potencial final. Y recordemos entonces qué análisis hicimos cuando estábamos analizando las ecuaciones. Cuando hay velocidad es energía cinética y cuando hay una altura es energía potencial. Entonces, a esto le vamos a llamar punto 1 o ecuaciones iniciales. Y acá le vamos a llamar punto 2. Entonces, en el punto 1, la altura es 0, porque no hay altura. Pero sí hay una velocidad que es necesaria para que pueda elevarse la masa. Entonces, en el punto 1 solamente hay energía cinética, más no hay potencial porque la altura sería 0. Al momento de llegar al punto 2, que eso es su altura máxima, la velocidad sería 0.
se pierde totalmente, pero como ya tiene una altura, tendría energía potencial. Quedan entonces así la ecuación. Energía cinética inicial, porque solo tiene velocidad. Al llegar al punto más alto, entonces sería energía potencial final. Ahora, pues como ya conocemos las ecuaciones, la energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Esto es igual a la energía potencial, masa por gravedad por el cambio de altura. Vamos a dividir entonces esta ecuación dividido masa. Yo divido dentro de masa acá y divido dentro de masa acá, y entonces me queda 1/2 de la velocidad al cuadrado igual a la gravedad por el cambio de altura. Vamos a despejar entonces la velocidad inicial. Despejando, queda que la velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por el cambio de altura. Ahora sustituimos los valores y me quedaría 2 por la gravedad, que es de 9.8, por el cambio de altura, que es 10 metros. Al realizar esta operación, me queda entonces que la velocidad inicial es de 14 metros sobre segundos. Queda entonces resuelto la velocidad inicial. Para la siguiente pregunta dice, ¿cuál es la energía total en cualquiera de los puntos de trayectoria? Y, pues como es conservación de la energía, en cualquier punto que nosotros analicemos, va a ser siempre la misma energía. Por lo tanto, basta con que analicemos ya sea la energía cinética inicial o la energía potencial. Cualquiera de las dos, pues nos va a dar la misma energía. Para ello vamos entonces a realizar la energía cinética inicial. Basta, como les digo, con resolver una energía y se sabe que entonces en cualquiera de los puntos va a tener la misma energía. Sustituimos entonces los valores y digo 1/2 de la masa, que es de 5 kilogramos, por la velocidad inicial, que ya fue el valor que encontramos de 14 metros sobre segundos, al cuadrado. Al realizar entonces esta multiplicación, me queda que entonces la energía cinética es de 490 joules. Energía pues que se va a conservar en todos los puntos de la trayectoria. Queda entonces resuelto el problema. Vamos a resolver entonces ahora un problema de potencia. Dice entonces, una fuerza horizontal de 140 newton empuja un trineo a una distancia de 50 metros en 25 segundos. ¿Cuál fue la potencia empleada? Resolvemos entonces nuestro pequeño diagrama donde vamos a incluir todos los valores. Ahí está la fuerza de 40 newton empujando la masa, o sea, en este caso un trineo, que lo representamos con este cuerpo. Nuevamente, pues al momento de aplicar la fuerza, pues hay un cambio de posición, al que le vamos a llamar en el cambio de posición 50 metros. Y esto lo logra, este cambio de posición, en solo 25 segundos. La pregunta es entonces, ¿cuál es la potencia empleada? Recordemos entonces que la potencia es la energía resultante dividido tiempo. Ya sea que se haya aplicado la energía cinética, se haya empleado la energía potencial o se haya empleado la energía del trabajo, la potencia es dividir la energía dividido tiempo. En este caso, la energía que se va a trabajar sería la del trabajo. Entonces, trabajo dividido tiempo. Recordemos que el trabajo es la fuerza constante por el cambio de posición. Ya tenemos entonces nuestra ecuación que vamos a utilizar. Ahora procedemos a sustituir los valores. En este caso, fuerza que es de 140 por el cambio de posición que sería de 50 metros. Y este trabajo lo realiza en 25 segundos. Al realizar entonces la operación me queda que la potencia es
280 watts. La potencia puede ser expresada en watts o HP, pero en este caso la vamos a dejar como 280 watts. Queda resuelto entonces el problema de potencia.